Buenas noches, somos el grupo L, que está compuesto por Evelina Barrientos, Margie Daniela Flores, Carmen Rojas, José de Jesús Reina, Jorge Rosales y quien les habla, Janet Rocío Corredor. El artículo que escogimos fue el artículo número 1, que se titula Habilidades clínicas en terapia conductual de la tercera generación, realizado por Jorge Barraca, de la Universidad Camilo José Cela. A continuación voy a leerles la introducción del artículo. El presente artículo busca reflexionar sobre el tipo de destrezas clínicas, escucha y discriminación de respuesta, fluidez, repertorio y competencia verbal, ejecución motora, imaginación, creatividad, conexión, empatía y otras como trabajo en grupo, meditación, atención plena, que debe desarrollar un psicólogo clínico si desea ser competente en la aplicación de las terapias de tercera generación, puntualmente en la ACT, la FAP y la DBT. El análisis de estas destrezas clínicas concluyen que parte de las habilidades tradicionales del clínico cognitivo-conductual, perdón, el análisis de estas destrezas clínicas concluyen que parten de las habilidades tradicionales del clínico cognitivo-conductual, pero replanteadas y más elaboradas. Finalmente, propone una formación práctica por medio de talleres, materiales audiovisuales y supervisión de casos, ya que la formación impartida a los aprendices clínicos enfocados en estas terapias de tercera generación carece de estos aspectos formativos. Bien, siguiendo con el método, tenemos que el proceso metodológico comprende un análisis cualitativo que, como primer paso, hace una revisión sobre las habilidades terapéuticas tradicionales. Seguido de ello, se enfoca en desglosar las habilidades de las terapias de tercera generación expuestas por Hayes en 2004. Terapia de aceptación y compromiso, terapia analítico-funcional y terapia dialéctica conductual, ACT, FAB y DBT por sus siglas en inglés, tomando en cuenta las subcategorías de cada una. Posteriormente, realiza una comparativa entre las distintas terapias de tercera generación para poder así establecer de forma general aquellas que considera esenciales dentro de esta práctica de psicoterapia. Así, el autor establece que son 6 las habilidades básicas necesarias: escucha y discriminación de las respuestas, fluidez, competencia verbal, ejecución motora, imaginación, creatividad, conexión, empatía y otras habilidades como la práctica de meditación. Una vez presentada dicha clasificación, al autor le es posible llegar al aspecto fundamental del estudio, que es establecer una comparación entre las habilidades que requiere un terapeuta conductual tradicional y uno de tercera generación. Por tanto, demuestra con ello que la actividad clínica en ambos se basa en un principio en habilidades próximas entre sí, pero que no son iguales. En conclusión, las terapias de tercera generación requieren de un entrenamiento específico vivencial que no solo quede en una revisión teórica. Bueno, un poco para ilustrar la diferenciación entre las habilidades de terapia tradicional y terapia de tercera generación, se ha incluido esta tabla propuesta aquí en el póster, en la cual, como había mencionado Carmen anteriormente, se nombran las habilidades principales que había reconocido el autor, como la discriminación de respuesta, en la cual en la terapia tradicional no se toma mucho en cuenta, a diferencia de la terapia de tercera generación, ya que esta toma mucho más en cuenta el contexto de cada persona en función de su terapia, a la vez que se puede ver que la fluidez, el repertorio y el comportamiento verbal está presente en ambas terapias, ya que eso es un componente importante y crucial para poder establecer una buena relación terapéutica, al igual que la ejecución motora, en el sentido de el lenguaje no verbal que se da dentro del establecimiento del rapport y de la interacción entre terapeuta-cliente, ¿no? Cuando se habla de imaginación y creatividad, se habla de que en terapia de tercera generación se utiliza mucho más lenguaje metafórico y también mucho más la capacidad de eh, como expresión imaginativa a través de metáforas, a través de historias, a través de conjuntos, incluso hasta maneras creativas que las personas pueden utilizar como forma de herramienta para sí mismas.
Y como había mencionado, la conexión y la empatía es parte fundamental del establecimiento de relación terapéutica entre terapeuta y cliente como tal, y eso se toma en cuenta en ambas terapias. Y como había mencionado también Carmen anteriormente, entre otras podríamos encontrar habilidades de mindfulness como es la meditación dentro de la práctica terapéutica como tal. Entonces, dado así, pasamos a los resultados en los cuales hemos evidenciado que la actividad clínica de los terapeutas de tercera generación es una innovación a aquella ejercida por los terapeutas conductuales. Además de tener técnicas nuevas pertenecientes a cada una de sus vertientes, esta corriente presenta algunas habilidades anteriormente conocidas, pero que adquieren mayor complejidad y relevancia, como sucede con el lenguaje, la ejecución motora, la creatividad y la empatía. La clínica en tercera generación representa una actualización a aquello previamente conocido, por lo que no se pueden aplicar de manera correcta sin una capacitación previa. Se propone que existan acciones dentro de la academia para poder brindar conocimiento sobre estas terapias y una buena supervisión clínica centrada en el tema a los profesionales de psicología desde el nivel de la licenciatura. Si se asegura la correcta enseñanza en las técnicas, se vela por la seguridad y el bienestar del paciente. Conclusiones y discusión. En este artículo se resalta la importancia de la práctica dentro de la formación de los futuros terapeutas y que se tiene que acompañar tanto por material audiovisual como experiencial, que esto hace la distinción entre las terapias de tercera generación y las terapias como clásicas. Algo de lo que comentábamos, en el año que fue escrito el artículo y el lugar en el que fue influyen en lo que se plantea aquí, dado que mucho de lo que se comenta en dicho artículo es algo que ya podemos encontrar en la actualidad y que incluso en aquel entonces algunas universidades o planes de estudios ya incorporaban algunos de estos elementos. Tal vez no era lo más común, pero ya estaban ahí. Asimismo, se resalta la importancia de la difusión de las terapias de tercera generación dentro de los programas de estudio, ya que hay aún un desconocimiento o una falta de información respecto a algunas de esas terapias que la conforman las terapias de tercera generación o en general a lo que son en sí mismas. También comentábamos que algunas de las cuestiones que se plantean en las terapias de tercera generación, ya algunos de los modelos o modelos distintos al cognitivo conductual ya las manejaban. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos la utilización de las metáforas, ya por ejemplo en terapia familiar sistémica o en hipnosis ericksoniana se utilizaba el uso de metáforas. Por ejemplo, por citar algunos textos clásicos, Raíces Profundas, Mi voz irá contigo, Terapia a la medida, que las cuales resaltan esa importancia no solo de hacer la metáfora, sino de adaptar la terapia al paciente. Asimismo, también comentábamos que la idea de tomar ya no un síntoma o un problema, sino entender la funcionalidad respecto del problema al entorno, también es una idea que se manejaba en algunas otras terapias, como lo sería la terapia sistémica, y que realmente el artículo resalta precisamente en un área en la que no se había visto tan común o no se había utilizado, como lo sean las terapias conductuales o las terapias cognitivo-conductuales clásicas, que le dan sí énfasis, pero aquí se resalta que tiene que ser mayor. Por ejemplo, el poner más atención en la relación terapéutica y sobre todo en el proceso de refuerzo dentro de la misma, que serían algunas de las cosas que nosotros comentamos. No sé si alguien más quisiera comentar algo respecto a las conclusiones o a la discusión. Mm. No, Jesús, creo que todo está muy claro. Perfecto. Entonces, agradecemos por la atención y bueno, gracias.